Y ya quiero saludar a nuestro entrevistado de esta mañana, el ingeniero Enrique Duarte, él es presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Romina. Un saludo cordial para vos y para toda la teleaudiencia de Canal Pro. Muchas gracias, presidente, por el contacto. Y desde Proindustrias queremos saber cómo está cerrando la UIP este año 2022. Bueno, con mucho gusto. Bueno, la verdad es que comenzamos, como siempre trato de explicar, comenzamos un 2022 con muchas expectativas. El final del año pasado fue un año que generó expectativas. Sin embargo, los problemas, ¿verdad? De la falta de lluvia para la cosecha, los problemas de la guerra en el este de Europa, las inflaciones causadas por ella, el aumento del precio de los commodities, generaron distorsiones causadas por factores exógenos, que son estos, en lo que es la economía paraguaya. Si bien hubo un primer semestre eh, por dentro de lo que las expectativas, el segundo se presentó un poco más duro. No obstante, la industria en su conjunto está cerrando un año con un leve crecimiento. Vamos a tener los números finales la semana que viene. O sea que no nos podemos quejar y sobre todo tenemos que tener en cuenta que eso de la industria, el contrabando este año nuevamente jugó un papel importante, jugó como el gran contrario que tuvo no solo la industria, sino que la economía paraguaya, la generación de empleo y desde luego los ingresos fiscales. Imagínense que visitamos esta semana, estuvimos viendo la rendición de cuentas de aduanas, vemos los números de tributación y a pesar de todo ello, sin embargo, crecen, lo cual muestra y pone en manifiesto la gran informalidad que existe en el país, que tenemos que desecharle una vez, eh, una vez por todas. Y más temprano que tarde hay que comenzar la lucha contra la impunidad, ¿verdad? El combate contra la impunidad, que es lo que más afecta hoy a toda la estructura económica legal del Paraguay y sobre todo a la industria, ¿verdad? No puede ser de que productos que estamos exportando al exterior vuelvan de contrabando a mitad de precio y cosas así, por razones que ya todos conocemos que es la política monetaria de nuestro país vecino. Pero dentro de todo la industria cerró un año importante, tuvo aumento en la empleabilidad, lo cual, esos son los datos realmente que halagan, son los datos que nos generan el pensamiento positivo para el futuro. Nosotros, independientemente de todos estos factores, vamos a seguir apostando en el país y vamos a seguir buscando la generación de empleo formal como único camino hacia la equidad social, Romero. Ingeniero, ¿por qué cuesta tanto ser formal? La gente perdió el miedo, porque uno va a una esquina y se encuentra con un puesto de gente que vende productos domiciliarios, productos de la canasta básica, productos de aseo personal, pero no es un puesto que vos lo ves esporádicamente, es un puesto que vos lo ves de forma permanente. Por eso te consulto, la gente perdió el miedo. Yo creo, nosotros entonces que creo, estamos convencidos de que el grave problema está en la impunidad, ¿verdad? Hoy, como siempre decimos, la gente ha perdido valores, ha perdido principios. Hoy el trabajar con el contrabando, el usar productos de contrabando, el comprar, el revender productos de contrabando, es algo normal. La gente no le tiene el respeto a lo que debería ser el peso de la justicia. O sea, hoy no cumplir los preceptos legales y constitucionales parecería ser que ya no es un problema para el común de la gente. Inclusive nosotros vemos en redes sociales ofertas e impune hasta en medios de prensa. E inclusive tenemos en el Congreso, tuvimos este año legisladores defendiendo la venta, la comercialización de productos de contrabando. ¿Y eso qué indica? Eso indica, ¿verdad?, una disminución de todo lo que es la conducta moral y ética mismo de la población. Y todo eso originado en la impunidad.
originado en que la ley realmente no está ejerciendo toda esa fuerza que debe tener para respetar la obligación de ellas y de la Constitución. Ingeniero, ¿vos manejás una cifra de cuánto es el promedio de informalidad en el país? Porque tengo entendido que solo el 5% de los productos que ingresan de contrabando son agarrados, son atajados, digamos, por las fuerzas policiales. Yo creo que tu número es un poco optimista al hablar del 5%, pero está bien, tomemos el 5%. Nosotros recientemente hicimos en la UIP, bajo dos metodologías, en ayuda por parte de la Organización Internacional del Trabajo, estudios sobre la informalidad. Hay dos cosas, vamos a distinguir la informalidad de la economía subterránea, ¿verdad? La informalidad solamente medida por nuestros economistas dentro de la UIP, por una de las metodologías, está en el orden del 27% del Producto Interno Bruto. Si nosotros miramos la economía total, incluido la subterránea, estamos cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de algo del orden de los 16.500 millones de dólares al año, Romina. Ingeniero, tengo que preguntarte acerca de este efecto del incumplimiento en el pago a proveedores del Estado. ¿Cómo nos afecta a nosotros como país? Bueno, sobre todo afecta al sector que está con esa deuda por parte del Estado. Los contratos tienen que ser cumplidos. El pago, el privado no puede estar financiando la estructura de compras del Estado, concretamente el presupuesto público. Hoy esa deuda es muy abultada y tenemos que sumarle a eso los efectos de que la economía, la política monetaria paraguaya ha decidido como medio de contención de la inflación aumentar la tasa de regulación monetaria. Hoy ya los créditos no están en los mismos niveles que hace un año o que hace 2 años. Recordemos que todavía estamos saliendo de una posición, de un problema que tuvimos tras la pandemia y que la recuperación, los efectos, ¿verdad?, van a perdurar por muchos años y sin embargo, industrias que estaban trabajando a niveles de crédito en guaraníes del 8%, del 7%, hoy están en el 14% y en el 15%. Y eso genera todo un efecto en cadena, pero y a eso sumado otro problema más, que es las regulaciones del Banco Central, concretamente la resolución 1. O sea, como no se van pagando las deudas porque no están consiguiendo los cobros, entonces las condiciones en los balances, las condiciones, los índices no son reflejados en los balances, no son los más convenientes. Y sin embargo, las regulaciones que hace la política monetaria, con el cual el sistema financiero trabaja, continúan en forma igual. O sea, es un despropósito para la gente que trabaja. Y esto ya ha implicado y puede llevar a la caída de muchas empresas y a la ruptura de la cadena de pago, sobre todo en sectores como el de la industria de la construcción, Romina. Ingeniero, haciendo un comparativo a lo que fue el año pasado, en esta misma época del año, podemos decir que a pesar de todo esto, ¿creció la industria de nuestro país? Sí, sí. Por eso dije, nosotros, a pesar de todo, hubo un leve crecimiento, la industria se desarrolló, el empleo aumentó, el empleo industrial, lo cual son buenas noticias, lo cual genera nuevas perspectivas y genera condiciones auspiciosas para continuar con la inversión en el año 2023. Recordemos que este año nuevamente la Fundación Getúlio Vargas ha calificado a Paraguay como el país en Latinoamérica con mejor clima de negocios. Ahora, nosotros tenemos motores de desarrollo, nosotros tenemos bonos importantes como el demográfico, como el tributario, como el energético, y debemos tener mucho cuidado para no perder la oportunidad. Hoy el mundo nos mira como un oasis para la inversión. No seamos nosotros los paraguayos quienes juguemos en contra, como yo digo, así no tenemos el tiro al pie
teniendo todas estas condiciones favorables. Necesitamos ser un poco más patriotas, necesitamos que las decisiones que son tomadas en muchas instituciones, como aduana, como el sistema de lucha contra el contrabando, permeen a las capas de control y la gente que está en la calle, aquellos fiscalizadores, aquellos controladores, actúen con patriotismo y entre todos busquemos llevar hacia el real desarrollo del país. Estamos a un peldaño del grado de inversión. El grado de inversión significa mucho, no solo desde el punto de vista de aquellos que quieren invertir al país, sino que también de las condiciones crediticias para quienes trabajamos y para quienes estamos dentro del territorio nacional. Ingeniero, tengo que preguntarte para recordarnos cómo quedó esta propuesta legislativa sobre la reexportación del turismo comercial, este proyecto que en su momento fue impulsado por Lilian Samaniego y el senador Patrick Kemper. Del turismo comercial, bueno, tengo entendido de que ese proyecto de ley no fue impulsado ni por el senador Kemper ni por la senadora Samaniega. Fue impulsado por otro grupo de senadores y realmente no llegó a prosperar esto en este periodo legislativo. No hubieron los votos para poder tratar el tema y nosotros consideramos, como siempre decimos, que es un despropósito. Dentro de poco vamos a tener que estar pagándole para que hagan el trabajo. El turismo de frontera se ha beneficiado por muchos años y creemos que es un aspecto importante dentro de la economía, pero tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Entendemos que países como Brasil habrán de reaccionar y generar medidas en contra de lo que es ese negocio de frontera, pero nosotros no podemos generar dentro del país dos contribuyentes diferentes, uno del turismo de frontera y otro del resto de la población. No, señores, la igualdad ante la ley es un principio, el principio tributario. Por otro lado, no podemos contradecir acuerdos que tenemos firmados dentro de lo que es el Mercosur. Y por último, no podemos luchar contra el contrabando externo y vamos a generar el contrabando interno. O sea, es una situación que tenemos que mirar siempre en forma muy analítica y tenemos que tratar de cambiar el modelo acá. Nosotros realmente vemos que todas esas zonas fronterizas, Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto del Guairá, mismo aquí en Anagua, han generado arraigo, tienen poblaciones trabajadoras. En el caso del Este, tenemos ya muchas industrias arraigadas, hay mucha industria de maquila. Entonces tenemos que apostar al cambio de modelo y abandonar ese modelo de triangulación e ir a ese modelo de generación real de empleo. Recordemos que el turismo de frontera nos traen puestos de trabajo formales, nos trae legalidad, trabajan sobre el sistema, en el caso de la frontera con Brasil, sobre el sistema financiero brasileño, no tributan prácticamente impuestos en el Paraguay. Tenemos que pensar, tenemos que repensar y ver cómo lograr el cambio de modelo. Presidente, tengo que preguntarte como titular de un gremio tan importante como es la UIP, tu opinión al respecto del PGN 2023. Bueno, nosotros hicimos mucho trabajo parlamentario para que el presupuesto enviado por el Ejecutivo sea respetado. Nosotros entendemos de que fuera de algunos conceptos, el presupuesto tenía un equilibrio. Nosotros necesitamos volver a la responsabilidad fiscal, que si seguimos el plan hablado entre sector privado, público, inclusive con el sector legislativo, deberíamos estar logrando para el año 2024. Recordemos todo el beneficio que nos trajo la responsabilidad fiscal. Recordemos de que por cuántos años hemos crecido, cómo hemos mantenido la macroeconomía. Todo eso se debe a que hemos estado dentro de lo que regía la ley de responsabilidad fiscal. Y tenemos que volver. Lastimosamente, nuevamente se inflaron los gastos rígidos. Teóricamente, no tendrían efecto sobre lo que es el déficit fiscal, pero también se aumentaron ingresos. Y sin embargo, nosotros consideramos que los ingresos
que el Ministerio de Hacienda había previsto para el 2023 estaban dentro de órdenes ejecutables, conseguibles. Hoy, sin embargo, se han cargado la expectativa de ingresos para poder aumentar gastos rígidos. Y es ahí donde nosotros vemos el problema. Si por lo menos se hubiera trabajado mirando aumentos, por ejemplo, en los sectores de salud, educación o infraestructura o seguridad ciudadana, quién sabe, hubiéramos tenido otra opinión, pero otra vez estamos cargando a gastos rígidos innecesarios. Nosotros necesitamos una estructura del Estado eficiente, necesitamos una estructura del Estado que tenga al individuo y tenga la eficiencia del flujo económico como objetivos. Y eso no estamos teniendo. Hoy recordemos que es un año muy politizado y desde luego esa politización llegó también a lo que es el estudio del presupuesto general de gastos del año 2023. Ingeniero, ahora quiero hablar contigo de buenas noticias y vos mencionabas semanas atrás que la iniciativa Mi Pyme Compite es uno de los programas más importantes que tenemos aquí en el país. ¿Qué se busca lograr con esa iniciativa, ingeniero? Bueno, nosotros en la Unión Industrial Paraguaya estamos desde hace muchos años con varias iniciativas que hacen el real trabajo sobre las MIPYMES. Las MIPYMES es la base de la pirámide económica del país, la base de la pirámide de generación de empleo. Entonces nosotros tenemos objetivos muy concretos respecto a las MIPYMES, sobre todo cuando hablamos MIPYMES concretamente a las micro y pequeñas empresas, emprendedores, micro y pequeñas empresas. Eh, ¿Cuál es el tema? Nosotros no trabajamos en incubación, nosotros trabajamos en lo que se llama la aceleración y la formalización. El gran problema es que esa base de esa pirámide tan grande tiene un altísimo grado de informalidad y esa informalidad demostró los efectos que genera. Por ejemplo, ahora durante la pandemia no tuvieron acceso al crédito, no pudieron, la gran mayoría de ellas no pudieron sustentar sus actividades económicas. Entonces nosotros trabajamos por un lado por la formalización y por otro lado por la aceleración de estas MIPYMES. ¿Qué significa aceleración? Enseñarles a cómo trabajar en lo económico financiero, cómo trabajar en lo que es la producción, cómo trabajar en lo que es el control de gastos, cómo trabajar en lo que es el marketing y el acceso a los mercados. Entonces tenemos programas muy exitosos. El caso de Mi Pyme Compite es un programa que tenemos conjuntamente con la Federación, con FECOPROD, con el Ministerio de Industria y Comercio, y en donde está financiado en parte por la Unión Europea con fondos de contrapartida, en este caso de FECOPROD y de la UIP, y bajo un control a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Industria, que es ONUDI. Es un programa muy exitoso. Se suman a otros programas como el que tenemos que se llama Mi Pyme Cumple, como los programas FDM, como el programa Acción MIPYMES, porque mucho se habla de las MIPYMES en el Paraguay, pero realmente, y esto lo decimos no con una posición mezquina, sino que con mucho orgullo, que la UIP es quien realmente está poniendo el granito de arena para desarrollar ese sector de la economía tan importante y que tanto necesita aceleración y sobre todo acceso al crédito. Y hoy las condiciones, sobre todo, como recién dije, en materia de crédito, afecta principalmente a las MIPYMES. Entonces, nosotros estamos muy contentos con los programas que tenemos con MIPYME, inclusive tenemos programas cofinanciados conjuntamente entre UIP y el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde intervienen las MIPYMES, que son programas de innovación circular, de innovación abierta, ¿verdad? Que son programas muy exitosos, son experiencias que ocurrieron, en base a experiencias que ocurrieron en otros países y que nosotros creemos que de a poco están sembrando esa semilla en el país. Hoy todos los programas que llevamos a cabo no se circunscriben al área capitalina.
estamos presentes en todos los departamentos y sobre todo, ¿verdad? Tenemos una estructura muy importante que es la Fundación CEPROCAL, Centro de Productividad y Calidad, en donde este año hemos realizado cerca de 4.000, hemos beneficiado a cerca de 4.000 técnicos de mandos medios en especializaciones, en formaciones. O sea, ese es el trabajo real que necesitamos. El Estado está haciendo su parte, pero yo creo que nosotros, los del sector privado, también tenemos que hacer. Porque recordemos, como dije, primero formalización, segundo, generar la sostenibilidad económica de las MIPYME con los criterios de sostenibilidad ambiental. Y tercero, incluirla en lo que son las cadenas productivas. Presidente, como siempre, un gusto escucharte. Agradecemos tu tiempo y el análisis. Desde Proindustrias te deseamos unas felices fiestas y esperamos que el año 2023 sea mejor para todos los sectores del país. Así que muchísimas gracias. Sin ninguna duda, nosotros estamos terminando el 2022 eh, satisfechos, por lo menos en lo gremial, con lo que hemos hecho, con lo que hemos tratado de colaborar con la economía y realmente con muchas expectativas en cuanto al crecimiento, a la mejora de la empleabilidad para el año 2023. Esperemos que no exista ningún factor exógeno que pueda traernos malas noticias, pero realmente estamos muy optimistas y vamos a tratar de transmitir a la población, transmitir al mercado, transmitir al gobierno esta postura optimista y de generar acciones positivas. Yo le agradezco mucho a ustedes que siempre están preocupados con todo lo que es la economía y desde luego desear a todo el gran equipo de PRO nuestros mejores deseos de una feliz Navidad y que todos juntos, los sectores económicos, el gobierno, la población y la prensa, que es tan importante para informar lo que está pasando, todos juntos podamos ir subiendo el peldaño y podamos lograr lo antes posible el grado de inversión para el país.